Hola, hola, me llamo Lina, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Una de las cosas que a mí más me fascina en este mundo es el mundo, la naturaleza, todo lo que nos rodea, y a mí me interesa realmente ver documentales y consumir contenido sobre naturaleza, aunque en realidad debería consumir más del que consumo. Eso es una gran ironía, pero bueno, el caso es que una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención pues es la naturaleza como tal. Digamos que los humanos me dan un poco igual, pero la naturaleza, los animales, el agua, cómo surgió la vida, a mí eso siempre me ha interesado mucho. Y hace unos días mi hermana me contó que había visto un documental que se llama Fantastic Fungi. Ustedes lo pueden encontrar en esta plataforma, tiene un doblaje fastidioso, pero pues ya no está en Netflix, que fue donde ella lo vio. El caso es que después de ver ese documental, de leer las notas de mi hermana y de ver otros documentales que vi sobre los hongos para hacer este video, he llegado a una conclusión. La gente se la pasa jodiendo que nosotros los seres humanos somos los extraterrestres, los conspiranoicos. Algunos me puso la cola en la jeta. Algunos conspiranoicos dicen inclusive que fuimos los causantes de que se extinguieran los dinosaurios, pero después de leer todo esto yo he llegado a la conclusión de que si hay alguien extraterrestre aquí, son los hongos. Y por eso hoy les quiero hablar sobre los hongos. No son plantas, no son animales, son algo completamente diferente, son ellos, son hongos, así de sencillo. Tienen su propio reino llamado reino fungi, el cual, una cosa que a mí me sorprendió, más cuando estaba haciendo esta investigación, es que pues en el colegio uno le enseñan que existen los 3 reinos, ¿no? Y, o sea, hay más reinos, hay 5, pero más que todo uno siempre escucha el animal, el vegetal y el fungi, pero aún así como que uno no sabe mucho sobre hongos. Y de hecho yo, aparte de los documentales que vi para traerles este video, yo no había visto documentales sobre hongos, o sea, no están tan conocidos, tan hablados como si son los animales o pues nosotros humanos o las plantas. Entonces una cosa que sí les tengo que decir es que no soy una experta, no soy bióloga, no soy nadie, simplemente soy una persona que vio documentales, así que si llego a decir algo mal o no sé pronunciar algún nombre de un hongo o algo así, pido disculpas porque no es a propósito. Y por cierto, tampoco sé hablar bien, ¿ok? Creo que si me siguen ya habrán notado que en muchos de mis videos digo palabras raras. La imagen mental que la mayoría de las personas tienen sobre los hongos son las setas, las cuales son, no sé, Mario Bros, sus setas, pero en realidad hay más hongos bajo tierra que nosotros no podemos ver que hongos sobre el piso que sí podamos ver. Existe más de 1,5 millones de especies de hongos, 6 veces más que las plantas, pero de hecho se cree que todas las especies que existen solo son el 5% de todas las especies que realmente existen de hongos y que nosotros aún no hemos podido descubrir y no hemos podido encontrar. De hecho vi en todos los documentales que hay un montón de gente tratando de explorar y saber más de los hongos. Estos son, o sea, imagínense, los hongos han sobrevivido a las 5 extinciones masivas que ha tenido la Tierra. Son los únicos que han sobrevivido a todas. Y a día de hoy siguen existiendo y es gracias a, o sea, nosotros debemos un montón de cosas a ellos. Entonces, si logramos descifrar cómo es que ellos lograron evolucionar tanto y sobrevivir a tantas cosas, posiblemente lograríamos prolongar más la existencia de nuestra propia especie. Entonces, también por eso es que están tan interesados en seguir estudiando sobre los hongos. Y pues literalmente también por eso es que yo quedé como que wow, los hongos son tan importantes y uno no sabe, uno no se entera de eso. Ellos son descomponedores moleculares y gracias a ellos es que no estamos sepultados ya por árboles o materia orgánica muerta, ya que ellos descomponen básicamente todo, desde rocas, maderas, seres vivos, plantas, todo lo descomponen y es así como se logran expandir y pues gracias a ellos no estamos sepultados de, por ejemplo, todos los árboles que caen. Y gracias a que ellos hacen esto, hacen que la vida se recicle y la tierra sea fértil y pues algo se muere, los hongos lo consumen y luego de ahí florece o nace una cosa nueva. Es verdad que existen hongos venenosos, pero al igual que las plantas y los animales, no todos nos pueden matar. De hecho, algunos curan y otros dan alucinación. Existe un hongo llamado Ganoderma lingisi, un hongo de la inmortalidad que mejora la inmunidad tanto de los humanos como de las abejas. Lo que entendí yo es que se referían a que mejoran nuestro sistema inmunológico. Como ya les dije, los hongos son los órganos multicelulares que más han vivido a lo largo de toda la historia de la Tierra y de hecho, todas las especies que se emparentaron con ellos fueron las que lograron sobrevivir, por decirlo así, y evolucionar después de las extinciones masivas. De hecho, después de la segunda extinción masiva, fue gracias a los líquenes, que son una mezcla entre hongo y alga, que las plantas volvieron a surgir en el planeta. Hasta cierto punto se podría decir que nosotros mismos estamos emparentados de cierta manera con el micelio y pues es gracias a ellos que estamos hoy en día. De hecho existe una teoría muy loca que de ser verdad definitivamente demostraría que los hongos son el epítome de la evolución y es que se cree que nuestro sistema neurológico se debe a los hongos. Según esta teoría, la evolución cerebral que existe en nuestro cerebro, en el cerebro de los humanos, se debe a hongos alucinógenos que posiblemente nuestros ancestros consumieron, obviamente sin saber que eran hongos alucinógenos y pues literalmente consumieron uno
alguno de nuestros ancestros consumió el hongo, inició a irse al viaje astral, donde pues su cerebro inició a cambiar, y al ver todos estos cambios pues él convidó a sus conocidos, y así fue como muchos más iniciaron a comer de este hongo, y pues eso ayudó a que nuestro cerebro se desarrollara. Hay que tener en cuenta que esto podría ser posible, ya que el cerebro humano es uno de los cerebros que más rápido se ha desarrollado en cuestiones de evolución. Además que los hongos alucinógenos generan sinestesia, es decir, la percepción de sinsentido en otro, como ver la música o escuchar los colores, lo que pudo generar un cambio neuronal en el cerebro de los homínidos. Y lo más loco es que hablamos gracias a la sinestesia, y la parte que se encarga del lenguaje en el cerebro solo se encuentra en nosotros los humanos. Aparte, también hay que tener en cuenta que esto podría ser posible porque a día de hoy consumimos hongos. Mucha gente usa hongos como medicina, algunos lo usan con fines recreativos, así que no es imposible que en esa época uno de nuestros antepasados haya visto una seta y haya dicho, qué curioso, ¿será que se puede comer? Y se lo comió, y pues así fue que evolucionó nuestro cerebro. Aunque pues solamente es una teoría, no está demostrado, aunque yo lo veo bastante plausible, la verdad. Los hongos descomponedores se llaman saprolios o podridores. Las levaduras hacen parte de este grupo y ellos pueden descomponer todo lo que sea natural. Como ya les dije, lo que suele ser más representativo de los hongos son las setas, pero no todos los hongos producen setas, y de hecho las setas son, como por decirlo así, el fruto de los hongos. Y los hongos que sí producen setas, la seta no se mantiene durante todo el año, sino es en ciertos momentos que la seta florece. Bajo tierra es donde se encuentra el micelio, una gran red de filamentos que permiten que los árboles se comuniquen mediante ellos, también para alimentarse mutuamente, ya que se pueden enviar nutrientes el uno al otro, lo que permite que árboles grandes les brinden nutrientes extras a los pequeños en caso de que hayan plagas u otras amenazas. Un dato impactante es que hay más redes de micelio que vías neuronales en nuestro cerebro y funcionan de la misma manera, con electrolitos y pulsos eléctricos. La mayoría de la vida fungi empieza con una espora. De cada espora crecen tubos llamados hifas, 5 veces más delgadas que un cabello humano. Estos tubos son los que forman la red llamada micelio, la cual puede llegar a ser una red con miles de millones de hifas. Los hongos comen mientras crecen en sus alimentos. El micelio no tiene ojos, nariz, ni boca, ni absolutamente nada que suele ser lo relacionado a los sentidos. Sin embargo, ellos logran, al igual que los seres que sí tenemos estas características, logran reconocer dónde hay luz, detectar la electricidad, saber por dónde se tienen que mover para soltar los químicos y con eso expandirse, por lo cual se podría decir que ellos son unos seres muy inteligentes. De hecho, me atrevería yo a decir que son más inteligentes que nosotros los humanos. Y aquí es donde viene la gran pregunta: ¿qué es lo que hace que un ser sea inteligente? Porque por lo general decimos que los seres inteligentes son los seres que piensan como nosotros. Por ejemplo, un gato no sería inteligente a comparación de nosotros porque no piensa, no habla y no construye casas. O sea, sí piensan, pero no piensan como nosotros, quiero decir. Pero aún así ellos son inteligentes a su manera. Y por ejemplo, el micelio, que no tiene ni siquiera un cerebro, hasta cierto punto se supone que no debería ser inteligente, pero ellos son inteligentes, logran expandirse literalmente por todo el mundo y lo hacen de unas maneras tan precisas y tan únicas que es que en serio yo diría que nos hace más inteligentes que nosotros, que dependemos de un cerebro para ser inteligentes. Las setas crecen gracias al micelio, ya que este actúa como redes de transporte llevando agua y químicos en ríos de líquido dentro de sus células. Una de las cosas que es más sorprendente de los hongos es que es la única especie que básicamente vive en todo el mundo, a diferencia de la mayoría de animales o plantas que solo crecen en ciertas regiones específicas. De hecho, más del 90% de las plantas dependen de los hongos para poder sobrevivir. Ellas segregan unos químicos con los cuales los llaman, los hongos acuden y les dan nutrientes. Se sabe que una sola planta puede tener relación con cientos de hongos a la vez. Las plantas, gracias a los hongos, pueden crecer y tener más nutrientes, y los hongos a su vez reciben comida, lo cual hace que sea una vida simbiótica perfecta. Otra maravilla que pueden hacer los hongos es que las setas producen esporas microscópicas. A medida que el agua se evapora en la parte inferior de la seta, pequeñas corrientes de aire elevan estas esporas. Las esporas fúngidas son la mayor fuente de partículas de suspensión en la atmósfera. Gracias a ellas, el vapor de agua forma lluvia. Esto permite que llueva harto en los bosques, nutriéndolos y ayudando harto a su existencia. También existen los hongos bioluminiscentes. Hay algunos que tienen esta característica porque así es como llaman a los insectos para que se alimenten de ellos, pero existen otros que también son bioluminiscentes, pero no se sabe por qué, así que simplemente supongo que también querían ser parte de la luz y del color, también querían ser astéricos. El hongo, voy a poner el nombre en la pantalla porque no sé pronunciar eso, es un hongo que creó una alianza, por así decirlo, con las hormigas del género Atta. Estas hormigas se encargan de ser las que esparcen y por ende reproducen a este hongo, ya que siembran el hongo en su propio excremento. Una vez el hongo crece, las hormigas se encargan de cuidarlo y a cambio el hongo
hongo se encarga de comerse las hormigas que hayan fallecido en combate para así evitar que ingresen enfermedades u otros depredadores a los hormigueros, y esto hace que haya una relación simbiótica en la cual las hormigas protegen al hongo, el hongo se come a las hormigas fallecidas y de paso así les da nutrientes a las propias hormigas y pues existe un equilibrio perfecto. De hecho, esta relación simbiótica lleva tanto tiempo existiendo que ahora los hongos necesitan sí o sí de la hormiga para reproducirse. Si la hormiga no está, no se pueden reproducir, entonces, mejor dicho, necesitan esta relación simbiótica para su existencia. Otro hongo que también les voy a poner el nombre en pantalla porque una vez más no sé pronunciar eso, por el contrario, usa a las hormigas para su único beneficio. Él si no les devuelve nada a cambio, simplemente las usa como si fueran zombies para que esparzan así su semilla, por decirlo así, y los ayuden a crecer. Este hongo es en el que se basa lo de Last of Us. Tranquilos, ese hongo si nos infectara a nosotros no podría controlarnos, solo sucede por las hormigas. Literalmente solo pueden controlar a las hormigas. ¿Cómo controlan a las hormigas? Infectan su sistema nervioso sin que ellas se den cuenta y las hormigas van tranquilas por la vida haciendo lo que hacen las hormigas hasta que el hongo hace que la hormiga infectada vaya hasta donde está una planta y muerda la planta y de esta manera muere. Una vez la hormiga muere, de su cabeza salen las esporas que inician a infectar a las otras hormigas y que hacen que así el hongo se pueda esparcir. Aunque ningún hongo nos puede infectar y por ende matarnos de esta manera, sí existen hongos venenosos que nos podrían matar, como el Amanita phalloides. Casi el 95% de las muertes por intoxicación con setas es por culpa de este hongo. Existe otro hongo que aunque no nos mata, sí nos hace mucho daño, que es el Boletus satanas, que produce gastroenteritis. En la prehistoria se hicieron unos hongos gigantes llamado Prototaxites, los cuales alcanzaron a medir hasta 8 metros de largo. Vivieron en el periodo devónico, eran similares a troncos compuestos de miles de tubos entrelazados y existieron durante unos 50 millones de años. Y los hongos alucinógenos han sido utilizados durante miles de años en rituales religiosos o con fines recreativos o medicinales. Se sabe que las antiguas culturas maya y azteca, el antiguo Egipto, la antigua Grecia y la cultura vikinga las usaban en rituales religiosos. Los hongos alucinógenos son los isoxazol y los psilocibina. Se cree que estos hongos son alucinógenos no porque gracias a ello nosotros podamos tenernos nuestros viajecitos, sino que es un mecanismo de defensa para evitar que los insectos acaben con ellos, ya que los insectos que comen este hongo alucinógeno pierden su apetito y por ende al no tener un apetito voraz pues no los acaban. O sea, si comen un poquito y ya se llenan y con eso ya tienen por una temporada y con eso los hongos pueden prosperar y vivir más tiempo. Se cree que es esta la razón por la cual tienen esta habilidad, por decirlo así, de ser alucinógenos. Una cosa que me pareció muy curiosa es que es imposible volverse adicto a los hongos alucinógenos, ya que básicamente al instante que uno ingiere estos hongos, el cerebro crea inmunidad. Así que se vuelve muy tolerante a los hongos y la única manera de volver a tener un viaje parecido al que uno tuvo al comienzo es duplicando la dosis. Así que pues básicamente es imposible porque a medida que uno aumenta la dosis también se aumenta la tolerancia en el cerebro, entonces es imposible volverse adicto a ello. Pero el hecho de que tengamos esta capacidad de ser tolerantes básicamente al instante, para mí demuestra que la teoría de que fue gracias a los hongos que nuestro cerebro evolucionó es bastante probable, porque literalmente por haber consumido hongos en la antigüedad nuestro cerebro desarrolló esta tolerancia a ellos. Pero pues no se sabe, solo es una teoría. Como ya les dije, están haciendo muchas investigaciones respecto a los hongos, algunas pues para saber cómo fue que sucedió su evolución, para así ver si nosotros podemos iniciar a evolucionar de esa misma manera y pues durar más tiempo de lo que ya estamos durando. Pero también hay otro tipo de investigaciones, como por ejemplo investigaciones donde descubrieron que los hongos servían para curar enfermedades y cosas de ese estilo. Gracias a estas investigaciones se sabe que varios tipos de hongos ayudan a las abejas para que no se vean tan afectadas por los virus. También se ha descubierto cómo hacer material compostable y reemplazar la fuente de energía en las baterías con hongos. Hay experimentos que muestran cómo los hongos absorben el petróleo. Después producen enzimas peroxidasas que rompen los enlaces carbono-hidrógeno, por lo que las setas crecen al tener los nutrientes derivados de hidrocarburos y atraen a otras especies, volviendo fértil la tierra. Los antibióticos y otros medicamentos vienen de los hongos, como por ejemplo la penicilina, que fue un descubrimiento muy importante para la salud humana, y algunos investigadores están tratando de usar hongos alucinógenos para poder encontrar una cura al Alzheimer, ya que pues como les digo parece indicar que este hongo es capaz de reconstruir las neuronas. Entonces pues están tratando de averiguar si es posible que algún tipo de hongo logre crear un medicamento que pueda combatir el Alzheimer. Los hongos psicodélicos fueron ampliamente usados en Estados
Estados Unidos durante los años 50 y 60 para tratamientos psiquiátricos. Mientras los usaban, descubrieron que si conseguían que los pacientes tuvieran una experiencia espiritual, lograban que tuvieran una mejoría por varios meses. Sin embargo, por la lucha contra las drogas en los 60, el gobierno retiró el apoyo económico de la investigación con psicodélicos y fue hasta los años 90 que se reactivó la investigación y se ha descubierto que las personas que consumen psicodélicos y tienen una experiencia espiritual logran tener menos síntomas de depresión, ansiedad, menor preocupación por el dolor, mejorar sus relaciones interpersonales y que pierdan el miedo a la muerte. Se ha descubierto que el micelio es capaz de descomponer el plástico, por ende quieren intentar hacer que el micelio sea el encargado de descomponer todo el plástico que está contaminando ahora el medio ambiente para así poder combatir un poco el calentamiento global. Una cosa muy loca también y por lo cual muestra que los hongos son lo puto más es que en Chernobyl hay hongos que descomponen la radiación. Es que en serio que deberíamos estudiar más a los hongos para aprender de ellos, aunque de hecho no, porque los humanos somos una plaga y entonces descubriríamos cómo más ahora con este nuevo conocimiento dañar el planeta, pero si iniciáramos a ser un poquito más inteligentes como supuestamente decimos que somos, nos daríamos cuenta de que aprender de estas criaturas nos ayudaría a evolucionar y poder ser uno más con el entorno en vez de hacer que el entorno sea nuestro. Pero bueno, esto va a ser muy complicado que así suceda porque los humanos somos pendejos. También se han usado los hongos alucinógenos en el tratamiento contra las adicciones como el tabaco y el alcohol. Se han hecho investigaciones en donde se ha descubierto que estos hongos tienen una efectividad del 60% en personas tratadas, que es superior a cualquier medicamento o cualquier cosa que a día de hoy exista para evitar estas adicciones. ¿Ustedes qué piensan sobre los hongos? ¿Realmente son extraterrestres? Bueno, no creo que sean extraterrestres, pero sí son la muestra y la prueba de que los seres que son capaces de evolucionar con el ambiente son los que prosperan y los que no son capaces de hacer eso son los que se vuelven plagas, los humanos, y son los que acaban con el planeta. Sinceramente me gustaría saber más información sobre los hongos. Si ustedes conocen algún otro dato o tienen algún otro dato que complemente los datos que yo les di acá, me encantaría que lo dejen en los comentarios. ¿Qué piensan sobre los hongos? ¿Sabían todas estas cosas interesantes de los hongos? A partir de hoy voy a ponerme la tarea de averiguar más sobre los hongos porque en serio que son increíbles. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like, comentar, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Síganme en redes sociales donde subo contenido constantemente. Gracias por ver el video. Adiós.